¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con el diputado ya apenas entrando en funciones, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Primero que nada, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes en lo personal acerca del desempeño de esta 58 legislatura dentro de los siguientes 3 años? Pues primeramente que ojalá nos distingamos por ser un poder más, que así está establecido en nuestra Carta Magna del Estado de Querétaro, que nos diferenciamos a final de cuentas, nuestra labor de los otros dos poderes, y que en ese sentido más bien seamos efectivamente coadyuvantes de esos dos poderes, es decir, que les demos lo que nos toca hacer a nosotros, que es legislar, que les demos las leyes necesarias para que ellos las puedan ejecutar bien, tanto el poder ejecutivo como en el caso desde luego del poder judicial puedan tomar bien las determinaciones que beneficien a Querétaro en función de lo que el poder legislativo les dé como herramientas de trabajo. Entonces primeramente esperaría ello de esta legislatura y con los 25 compañeros, que entiendo que pues muchos de ellos están en esa misma tenor, de que ojalá nos diferenciemos por hacer bien las cosas, que es un reclamo de la ciudadanía. Que segundo, que cumplamos con ese reclamo de la ciudadanía, evidentemente, que sea una legislatura cercana a los ciudadanos, que sea una legislatura efectivamente que no está alejada a final de cuentas de los temas políticos actuales. Evidentemente en esta legislatura es donde hay una representación política de la ciudadanía, todos los diputados entramos por la misma cantidad de votos o representamos a final de cuentas la misma cantidad de ciudadanos. Eso es lo que nos establece nuestra Carta Magna, y en ese sentido pues espero que cada uno de los 25 que hoy integramos esta legislatura pues tengamos ese respeto hacia los ciudadanos que nos brindaron su confianza en este proceso electoral pasado. Carlos, me llamó la atención una frase que tú dijiste en tu posicionamiento el día de la toma de protesta el sábado, que dijiste que esta legislatura, o al menos de tu parte, que vas a legislar y vas a tomar decisiones en bien de los ciudadanos de Querétaro. ¿Esto significa que en otras legislaturas o se ha tomado en cuenta otro tipo de intereses que no de los ciudadanos para tomar decisiones en las anteriores legislaturas? Pues yo creo que sí, yo creo que lo vemos, evidentemente. Yo insisto, como legislaturas pasadas me parece que han sido más bien, en algunas ocasiones han estado o al servicio del Poder Ejecutivo en turno, es decir, al servicio del gobernador en turno, en donde, bueno, pues tal parece que lo que decía el gobernador no había una voz efectivamente diferente, o una voz por lo menos de que estudiara bien lo que se planteara, y no hablo de solamente una, hablo de varias legislaturas, y en otras ocasiones en donde efectivamente pues la respuesta de los legisladores locales ha sido en función de pues, partidaria o de alguna manera de grupos de interés, llámese políticos, como los partidos políticos, o bien de interés grupal, ¿no? Como fue en el caso de la reforma energética, que, bueno, pues como vimos, insisto, como la legislatura pasada tuvo que romper una ventana para que los legisladores pudiesen salir, una ventana histórica, por cierto, o los recientes casos que acabamos de ver, ¿no? En donde pues, efectivamente los que también tenemos 44 años también quisiéramos jubilarnos, ¿no? Entonces, y bueno, insistir, no defendiendo ese interés del pueblo de pues, gente que efectivamente pues, ha vivido de la política, ¿no? Que cada 3 años nos vemos cambiando de puestos, cada 3 años nos vemos liquidándose en diversas administraciones, y tal parece que lo único que quieren es seguir mamando el erario público. Entonces ya no solamente las liquidaciones jugosas que cada 3 años les dan, sino aparte los jubilan. Entonces yo creo que esa es la parte que nos va a tocar evidentemente hacer cambios, que yo no sé hasta dónde podamos hacer retroactivo algunas cosas o vigilarlas bien, pero por lo menos yo creo que sí debemos de legislar para que ya no vuelvan a poner en ese sentido. Sí. Carlos, obviamente lo primero que piensa el ciudadano, por ejemplo, tú que eres el único representante popular del Partido de la Revolución Democrática frente pues, ante los grupos mayoritarios, principalmente PAN y PRI, ¿cómo debe ser el trabajo de un representante popular ante los intereses creados de los otros partidos? ¿A qué me refiero? De que hay algún
alguna iniciativa que va en contra o que no están de acuerdo, ¿cuál va a ser el aporte del Partido de la Revolución Democrática en ese sentido para poder hacerse sentir su voz sobre principalmente los mayoritarios? Pues primeramente, evidentemente, insisto que entendamos que este es, como yo comentaba hace rato, este poder representa, si bien es cierto, los intereses del ciudadano, los intereses del pueblo, pero también es el único poder que tiene una conformación en su institucionalidad o en su integración, una conformación política. Es el único poder en donde efectivamente se reconoce públicamente que hay fracciones legislativas, que hay evidentemente intereses políticos o que responden a una iniciativa política y que en ese sentido por eso la situación de los plurinominales, etc. Entonces, yo creo que la Constitución establece claramente cuál es nuestra función. Por algo establece que efectivamente en el caso de los diputados no podemos ser atacados efectivamente por el otro poder. Por eso nos da la garantía efectivamente de tener ciertas libertades o lo que algunos piensan que es el fuero, pero que realmente no es un fuero para esconderse de delitos que cometa uno, sino es fuero justamente para no poder ser atacado por lo que uno exprese o por lo que uno señale efectivamente del pensamiento que uno tiene o de lo que la ciudadanía expresa y que al final pues nosotros tenemos que convertir en su voz de la ciudadanía. Y yo por lo menos espero en ese sentido evidentemente tener esa capacidad, primero la política, que al final de cuentas como buena política, que sea el arte del convencimiento, el arte del diálogo, que es la política al final de cuentas, el que pueda yo convencer a mis otros 24 pares de lo que le conviene a Querétaro, de lo que tenemos que legislar y que ellos a su vez en el diálogo, efectivamente en el debate, en la integración de que no somos diferentes, sino que no somos rivales, es decir, no somos enemigos, sino al final de cuentas simplemente nos separan puntos ideológicos, podamos discutir y podamos tener puntos de encuentro, en donde encontremos efectivamente que lo que le beneficia a la ciudadanía, insisto, pues ahí estaremos apoyando quizá iniciativas del PRI, del PAN, de otros partidos, de Nueva Alianza, del Verde, de Morena, que efectivamente nos convenzan a esta fracción o a esta representatividad de que son buenas a final de cuentas para la ciudadanía y que ojalá nosotros con las iniciativas que presentemos podamos convencer también a quienes tienen, como bien dices hoy, una responsabilidad mayoritaria porque tienen una representatividad mayor, pues los podamos convencer de que la iniciativa o que esta propuesta que nosotros estamos integrando pues beneficia y es necesaria a final de cuentas para la ciudadanía de Querétaro. Entonces ese es a final de cuentas lo que tenemos que hacer y cuando efectivamente veamos que hay intereses contrarios a la ciudadanía, pues ser la voz efectivamente de la ciudadanía que se señale, es decir, poder efectivamente ante la tribuna, ante la situación que nos permiten los medios de comunicación como ustedes expresarnos, pues señalar claramente donde haya un ataque directo hacia los intereses de los ciudadanos. Sí, el debate, el diálogo. Va a ser muy importante el debate parlamentario también, porque no solamente es la cuestión de los cabildeos o la situación de comisiones, sino también ya en las sesiones del Pleno, pues poner el punto de vista, Carlos. ¿Va a ser el PRD una fracción combativa en el buen sentido de la palabra? Sí, sin duda, insisto, en el sentido político de la palabra, en donde pues a veces no hay que subirse ahí a tribuna y hablar bonito. Habla fuerte. Yo sé que a muchos convence de repente, sí, pero lo que hay que hacer es señalar claramente. Yo, por lo menos así lo traté de hacer en el primer posicionamiento que hicimos en este pasado proceso, en donde no hicimos un posicionamiento efectivamente político, no hicimos un posicionamiento de fracción halagando, digamos, a nuestro partido político o halagando alguna situación, sino dijimos claramente lo que esperábamos de la legislatura, lo que esperábamos de nuestros compañeros y a qué nos comprometíamos con la ciudadanía, porque será a final de cuentas el momento de ser escuchados por nuestra voz y de dejar claro qué esperamos en estos 3 años. Por eso dijimos, hay un compromiso claro con los jóvenes, con la juventud del estado de Querétaro. Por eso dijimos claramente que no vamos a cerrar los ojos para legislar en materias de derechos humanos, en materias de desapariciones forzadas, en materia efectivamente de igualdad y de desarrollo social, y evidentemente vamos a traer una agenda progresista, una agenda en donde estemos entrando a los temas progresistas, pero también una agenda en donde efectivamente hay que atender las problemáticas que vimos en campaña en función de movilidad, en función efectivamente de derechos humanos, en función de economía,
en función efectivamente de la educación, que hemos dicho claramente que requerimos un aumento en esta educación de 12.5% para la educación pública en el estado de Querétaro, para la Universidad Autónoma de Querétaro y para la educación en general, que no sabemos que va a haber el recorte, entonces en ese sentido hay que hacer austeros, efectivamente donde tengamos que ser austeros, pero no hay que ser o dejar de ser generosos efectivamente donde se requiere, como el caso de la educación. Se viene un primer reto, yo creo que como legislatura, es la cuestión del presupuesto, y ya se les viene. Además de esto que tú dijiste, lo de la educación, ¿qué otros rubros tienen que atacarse? Pensando de que el 2016 va a ser un año austero, como tú lo dices, pues va a ser presupuesto cero, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son para el Partido de la Revolución Democrática las primeras, lo más importante además de la educación, lo prioritario? Pues sin duda uno de los temas es el desarrollo social y el otro, insisto yo, en la planeación, donde en el caso del desarrollo social es otro rubro que no debe estar desatendido, es decir, al contrario, me parece que hay que aumentar evidentemente esa situación para atender bien a las familias, pero bien encaminadas, yo lo he dicho, no un desarrollo social de dádivas, sino un desarrollo social que efectivamente potencialice lo mejor del ser humano y lo mejor efectivamente de cientos y de miles de familias que hay en Querétaro que hoy están en ese nivel efectivamente de pobreza extrema o de algún grado de pobreza y que requieren una política de desarrollo social, pero que esta política de desarrollo social ojalá responda efectivamente a incentivar efectivamente que las familias se desarrollen y no simplemente esperar dádivas cada mes o cada 3 años. Entonces, en esa dinámica requerimos esa parte y desde luego yo he dicho en planeación tanto en desarrollo urbano como en social, en función de que si queremos conservar este Querétaro que hoy nos toca vivir y dejarlo a las futuras generaciones, pues tenemos que hacer una materia de prevención y de desarrollo de cultura de la planeación en todos los sentidos. En un momento regresamos, estamos con el diputado de la 58 legislatura del estado de Querétaro por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Lázaro Sánchez Tapia. En un momento regresamos. Regresamos con el Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado de la 58 legislatura por el Partido de la Revolución Democrática aquí en el estado de Querétaro. Por último, Carlos, ¿cuáles van a ser los retos y principalmente qué les deja la anterior legislatura aquí pendiente? Bueno, pues como pueden ver, nos dejó muy bonitos muebles vacíos todos. Sí. Y bueno, pues más bien apenas hoy inicia el proceso de entrega-recepción, que entiendo que ya se hizo en la mañana con los integrantes de la mesa directiva. Estaremos seguramente juntándonos más tarde para que nos informen cómo está y pues nos dejan muchos pendientes. Yo por lo menos analizando efectivamente la legislatura creo que puede quedar varias iniciativas pendientes y nos dejarán efectivamente muchas cosas que resolver. Algunas las podremos hacer, otras seguramente no, pero yo he dicho que cuando menos habrá que tratar de legislar para que no se vuelvan a ocurrir cosas así, ¿no? Es decir, yo por lo menos las últimas sesiones de la legislatura me quedé inconforme con muchas situaciones efectivamente que se resolvieron, en donde parece que solamente acomodaron, insisto, jubilaciones, amigos en algunas dependencias, situaciones que se resolvieron al vapor, como el asunto de Huimilpan, donde ni siquiera en el caso particular tomaron en cuenta las posiciones de nuestra fracción. Es decir, me parece que en ese sentido habrá que valorar ese trabajo legislativo y bueno, pues le toca principalmente a la ciudadanía y nosotros pues señalar las omisiones que en su momento se cometieron, ¿no? Yo vuelvo a insistir, pues esperaremos hacer de esta legislatura diferente y que nosotros nos entreguemos en las mismas condiciones. Bueno, muchas gracias Carlos Sánchez por esta entrevista, pues ahí estaremos pendientes de la labor no solamente tuya, sino toda la legislatura y que ahora sí le cumplan a los ciudadanos. Gracias.